Bien, amigos, gracias por acompañarnos y vamos a presentar a Jorge Carrillo, quien es experto en finanzas de la Pacífico Business School y nos va a hablar de un tema fundamental, la relevancia, la importancia que tiene la elaboración de un presupuesto familiar. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Jennifer, Jorge, gracias por la entrevista, por la invitación. Digamos, hoy en esta época en donde los ingresos pues se han estancado, ¿no? En términos reales se han reducido, los gastos vienen aumentando, ¿no? Hablamos mucho de la inflación que está anualizada a nivel de 9% casi, la canasta básica familiar se ha incrementado según últimos reportes, entonces se vuelve cada vez más complicado administrar el bolsillo, ¿no? Los ingresos no suben, los gastos aumentan y entonces la fórmula para poder hacer que nos alcance es justamente ordenarnos, ¿no? Y la primera herramienta de orden se llama el presupuesto personal o familiar, ¿no? Ahora, la palabra presupuesto puede sonar muy complicada, pero es simplemente una lista de ingresos y gastos, ¿no? Para poder justamente ordenarnos, para poder establecer un poco alguna meta de gastos, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Primero porque nos permite, como dice ahí un poco la imagen, identificar nuestros ingresos, cuánto ganas, cuál es tu ingreso neto, si tienes un ingreso variable, cuál es el promedio, ¿no? Identificar y priorizar también tus gastos, ¿no? Uno debería saber pues cuánto gasta al mes, por ejemplo, en alimentación, en transporte, en alquiler de la casa, en luz, agua, teléfono. Y a partir de esa información de ingresos y gastos puedo plantearme metas de ahorro, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de ahorro y cuánto puedo llegar a alcanzar de acá a un tiempo? Y de repente más adelante también necesito endeudarme para comprarme mi departamento, mi vehículo, mi negocio. Así que esta herramienta también me permite saber cuánto es la cuota que puedo pagar en función de justamente la diferencia de ingresos y gastos todos los meses, ¿no? Así que es una herramienta súper importante. Y la verdad no es muy difícil de establecer. ¿Cómo se arma un presupuesto? ¿Cómo se elabora? Son 3 pasos muy simples. Vemos en la siguiente. El primero, identificar y calcular los ingresos, ¿no? Si tengo un ingreso fijo, pues no es tan difícil, es lo que me pagan mensualmente, aunque, ojo, una cosa es el ingreso bruto, que es lo que me contratan, y otra el neto, descontado de impuestos, del aporte FP, ¿no? O NP. Si es un ingreso variable, tengo que promediar por lo menos los últimos 6 meses para tener más o menos un estándar, ¿no? El segundo paso, identificar y calcular tus gastos, ¿no? Lo que gastas pues en las diversas esferas de tu entorno familiar, ¿no? Vamos a ver en un rato más en transporte, en alimentación, en vestido, en salud, en educación. Y la diferencia de eso te va a dar un saldo que puede ser a favor, positivo, que es lo que se busca, o también, lamentablemente, puede ser en contra, también negativo, ¿no? Ahora, vamos a ver, en el caso de los ingresos, hay que tener en cuenta que lo que decíamos, ¿no? Una cosa es el bruto, otra cosa es el neto. Si a mí me contratan en planilla, por ejemplo, con un sueldo de 3.000 soles, yo no recibo 3.000, yo recibo más o menos 2.500, porque me van a descontar un 13% aprox de AFP o NP y otro porcentaje adicional del impuesto a la renta de quinta categoría en este caso, ¿no? Entonces hay que hacer el presupuesto a nivel de ingreso neto. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que no gano lo mismo todos los meses. Por más que tenga un ingreso fijo, o un sueldo fijo, hay meses en que tengo un poquito más de dinero. Por ejemplo, julio y diciembre recibo la gratificación, ¿no? Muchas empresas están pagando en febrero, marzo o abril las utilidades también, ¿no? Ahora se puede disponer también de la CTS hasta fin de año. Entonces, hay algunos de estos ingresos adicionales que vienen en algunos meses particulares, o puedo tener horas extras, por ejemplo, también, así está en planilla, y no gano lo mismo todos los meses, así que hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Y cuando tengo ingresos variables, si por ejemplo yo gano por comisiones de ventas, tengo que promediarlo. Porque no es lo mismo, puedes vender, no sé, si vendo ropa, por ejemplo, no es lo mismo lo que vendo en diciembre, en plena campaña de Navidad, que lo que vendo de repente en abril, ¿no? Que no es un monto muy considerable, ¿no? Entonces hay que poder manejar eso, ¿no? Eso respecto a los ingresos. Ahora, en cuanto a los gastos, también hay que saber ordenarlos, ¿no? Tenemos acá les he puesto unos grupos de gastos, unos 5 o 6 grupos de gastos. Los 3 primeros son imprescindibles, de esto no me salvo, ¿ah? En primer lugar, los gastos domésticos, lo que me gasto pues en alquiler de mi departamento, el mantenimiento del edificio, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc. En segundo lugar, los de manutención de la familia, lo que gasto en alimentación, aseo, limpieza, educación, salud. Y lo tercero, los gastos de transporte, ¿no? La mototaxi, la combi, el metropolitano, el tren, el taxi, la gasolina si tengo carro particular. Todo eso forman los gastos de transporte. Esos 3 primeros son imprescindibles, no me los puedo, digamos, sortear.
los voy a tener sí o sí. Y luego vienen tres gastos que, digamos, podría administrarlos un poco mejor de repente. Primero, los gustitos diarios, ¿no? Es típico, la típica de después del almuerzo me como un chocolate o me tomo una gaseosa y me gasto 5 soles al día, ¿no? Y uno dice, bueno, por 5 soles nadie se va a morir. Pero claro, 5 soles al día son 150 soles al mes. Son 1.800 soles al año. Con eso me puedo comprar una computadora. Entonces, cuando uno lo mensualiza o lo analiza, es un monto importante, ¿no? El otro rubro son los gustitos semanales, ¿no? Pues salimos a veces el fin de semana, salimos a tomar un café, al cine, al karaoke, a la discoteca, al concierto, al estadio. Y claro, va sumando y de repente son 100 soles a la semana, que son 400 al mes, son más de 5.000 al año, es un monto importante, ¿no? Y luego también hay que tener dentro del presupuesto lo que se llama el fondo de emergencia, ¿no? Un porcentaje de mis ingresos destinado a poder atender cualquier imprevisto que suele suceder también lamentablemente en el día a día de nosotros, ¿no? Jorge, es importantísimo esto que señalas, esto último, ¿no? El fondo de emergencia. ¿Qué hay si este fondo de emergencia o si uno sobrepasa este fondo de emergencia? ¿Cómo tendríamos que reorganizar este presupuesto, no para ese mes, sino para el mes siguiente o la semana siguiente? Mira, para el fondo de emergencia lo que se recomienda es guardar el 10% de nuestros ingresos. No, si yo gano en el bolsillo 2.500 soles, debería guardar 250 soles todos los meses hasta acumular por lo menos 3 sueldos. ¿No? Lo ideal son 6, pero por lo menos tener 3 sueldos que me permitan pues atender cualquier imprevisto, cualquier emergencia, como su nombre lo dice, pasa mucho, emergencias de salud, un familiar se accidenta, hay que operarlo, o contrae una enfermedad grave y hay que costearla. O puede ser un tema de casa, ¿no? Hay un incendio o por las lluvias de repente se cayó el techo y estas cosas suceden. O económico, una emergencia económica, un familiar se quedó sin trabajo, alguien que vive en casa y no hay los mismos ingresos para costear todo lo que corresponde al hogar. Entonces, la idea es tener, repito, entre 3 y 6 sueldos. A veces no alcanza, puede pasar. Pero en todo caso, si yo ya tengo la costumbre o el hábito del ahorro, tendría que suplirlo con ahorros o, si es necesario, tomar deudas, ¿no? Que no es lo ideal. Justamente para evitar las deudas es que debo tener pues mi fondo de emergencia preparado, listo para poder estar atendiendo estas emergencias, estas necesidades. Ahora, aquellas personas que tienen la posibilidad, en realidad en nuestro país probablemente no sean muchas, porque hay una serie de condiciones que se presentan, particulares, incluso en la posibilidad de que haya de ahorrar. ¿Qué recomiendas tú? ¿El dinero, depositarlo en una institución bancaria? Hay muchas personas que también manejan dinero en efectivo, incluso lo guardan en sus casas, en distintos lugares, ¿no? Sí, en el ¿Qué Perú recomiendas o qué consideración deberían tener para decidirse? Mira, en el Perú existe mucho el ahorro informal, ¿no? El ahorro que uno hace por su cuenta, ya sea en la alcancía, el chanchito, el cajón con llave. Eso, en el Perú existe esa figura, se llama el bancolchón, ¿no? Que es, digamos, la suma de banco más colchón, ¿no? La gente pues descose el colchón, mete su plata y lo vuelve a coser. La buena noticia es que es una forma de ahorro. Ya están ahorrando, o sea, es mejor que no ahorrar. Pero no te genera rentabilidad. Pero la mala noticia es que no crece ese dinero, pero además es peligroso, ¿no? Puede haber una inundación, un incendio, un robo. Se han dado casos, sí, ¿no? Claro. Incendios. Exacto, y la plata que tenías en tu casa se va. Y yo sé que la gente le tiene resistencia a los bancos, a las financieras, a las cajas. Lamentablemente pues ha habido una mala imagen que no ha sido gratis, ¿no? Se la han ganado en su momento. Las frases como el banco nunca pierde son comunes y la gente las usa. Pero la verdad en los últimos 20 años por lo menos ha evolucionado mucho el sistema financiero, ¿no? La SBS, la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, ha hecho un trabajo importante en poder controlar un poco estos excesos, estos abusos. Hay reglamentos de transparencia y yo creo que hoy día hay que reconfiar en las instituciones financieras porque tenerlo en un banco o en una caja ahorrado, primero que es seguro. Segundo, que te genera intereses, ¿no? Y tercero, que te puede dar cierto apoyo para que mañana más adelante puedas conseguir un crédito en esas instituciones financieras porque tú le estás demostrando capacidad de ahorro. Estás demostrando que tienes la posibilidad de guardar dinero o de depositar una cantidad mensual. Y hay veces que pasa, ¿no? A veces que yo no tengo ingresos formales, como el 80% casi de la población que trabaja hoy en el Perú, pero tengo la capacidad de ahorro. Entonces hay bancos que te dicen, mira, si tú me demuestras que puedes ahorrar, por ejemplo, 500 soles al mes durante un año, o sea, 500 soles mensuales de enero a diciembre, yo al año te doy un préstamo hipotecario. Con una cuota de justamente los 500 soles, porque si bien es cierto, no tienes boletas, no tienes recibos,
me demostraste la capacidad de ahorrar 500 mensuales, entonces yo sé que tienes un excedente, 500 al mes, y te presto esa cuota, o sea, te presto con esa cuota de 500, ¿no? Esas figuras existen, así que el ahorro también me da esa ventaja de dar la información a la banca de que puedo acceder a un crédito. Importante lo que señala Jorge, y esto último de los créditos hipotecarios tiene que ser un tema más a profundidad, sin duda, en nuestro reporte económico. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge Carrillo, experto en finanzas de la Pacífico Business School. Tenemos más.